Hola a todos, ¿hace un poco de química? Hoy vamos a hablar de las leyes de los gases. Y antes de todo, vamos a explicar un poquito sobre la presión y la temperatura. El estado de agregación de las sustancias, es decir, si se encuentran en estado sólido, líquido o gaseoso, va a venir determinado por los valores de presión y temperatura. Y estas magnitudes, la presión y la temperatura, van a ser explicadas perfectamente por el modelo de la teoría cinético-molecular, es decir, el de las partículas. Empecemos hablando de la presión. Se define como la fuerza que se ejerce sobre una superficie. Por ejemplo, cuando andamos sobre la nieve, estamos ejerciendo una fuerza, nuestro peso, sobre la superficie de la nieve. Y si vamos andando con botas normales, nos hundiremos. En cambio, si andamos, o vamos, mejor dicho, sobre esquíes, no nos hundiremos. ¿Por qué? Porque nuestro peso se va a repartir en una superficie mayor, que son los esquíes. Por lo tanto, vamos a ejercer menos presión. La unidad internacional de la presión es el newton partido de metro cuadrado, que se denomina pascal. Una unidad muy usada para la presión es la atmósfera, ATM, que son 101.300 pascales. Definamos ahora la presión de un gas, la presión que ejerce un gas. Es decir, supongamos que tenemos un gas metido en un recipiente. Bueno, pues la presión de un gas hace referencia a los choques de las partículas de ese gas con las paredes del recipiente. Es decir, a mayor número de choques de las partículas con el recipiente, mayor presión. Fijémonos en el gráfico que tenemos ahí. Tenemos un gas que está ocupando pues, un determinado volumen y por lo tanto está sometido a una presión porque las partículas del gas golpean contra las paredes del recipiente. Si yo cojo y disminuyo ese volumen, voy a tener las mismas partículas pero en menor volumen. Es decir, tengo las mismas partículas moviéndose en menos espacio. Por lo tanto, van a chocar más veces con las paredes del recipiente. Es decir, mayor presión. Y definamos ahora la presión atmosférica. La presión atmosférica va a ser la fuerza que ejerce la atmósfera sobre la superficie de la corteza terrestre y sobre todo lo que hay en esa corteza terrestre. Por ejemplo, nosotros. La presión que nosotros normalmente soportamos es la presión que se denomina de una atmósfera, 101.300 pascales. Ahora ya hablemos de la temperatura. La temperatura está relacionada con la velocidad de las partículas de la sustancia a la cual estemos midiendo la temperatura. De tal manera que a mayor temperatura las partículas se van a mover cada vez más rápido. Existen varias escalas de temperatura. Dos de ellas son las más corrientes. Primero conocemos la escala centígrada o escala Celsius, que es la que normalmente usamos, la que coloquialmente utilizamos. Pues la temperatura ambiente son unos 20-25 grados, dependiendo en qué época del año estemos hablando. La temperatura de fusión del agua es 0 grados. La temperatura de ebullición del agua son 100 grados. Pero existe otra escala de temperatura que además es la que nos da la unidad internacional, que es la escala Kelvin o escala absoluta de temperatura. Y la unidad es el Kelvin, la unidad internacional de temperatura es el Kelvin. ¿A qué hace referencia? Bueno, pues igual que hemos dicho antes, que a mayor temperatura las partículas se mueven más rápido, a menor temperatura las partículas se tendrán que mover más despacio. Y es así. Bien, pues esta escala de temperaturas lo que hace es colocar el cero total, el cero absoluto de temperaturas en el momento en que las partículas dejarían de moverse, se quedarían totalmente quietas. Ese 0 Kelvin corresponde en la escala centígrada a menos 273 grados centígrados.
existe una relación entre la temperatura en Kelvin y la temperatura en centígrados. Es decir, existe una relación entre estas dos escalas. Que la temperatura en grados Kelvin es igual a temperatura en grados centígrados más 273. Ahora ya sí, vamos a hablar de las leyes de los gases, las leyes que rigen los gases. Pero antes vamos a definir lo que es un gas ideal, que es como vamos a considerar a todos los gases. Es un modelo científico, es decir, es una aproximación a la realidad que hacen los científicos, en la cual se considera que los gases están formados por partículas muy, muy, muy pequeñas, ¿vale?, de tamaño ínfimo, que como tienen ese tamaño tan pequeño, no van a chocar entre ellas mientras se muevan de manera totalmente desordenada, caótica. Bien, en un gas vamos a tener que tener en cuenta tres magnitudes: la presión, el volumen y la temperatura. Siempre que nos hablen de un gas, tenemos que tener en cuenta esos tres valores: presión, volumen y temperatura. Bien, empecemos con la ley de Boyle. Este científico trabajó con los gases, pero manteniendo la temperatura constante, todo el rato la misma temperatura constante. Y se dio cuenta que presión y volumen eran inversamente proporcionales. Como hemos dicho antes al principio del vídeo, si yo cojo un gas y le disminuyo el volumen, las partículas de ese gas van a tener menos espacio para moverse, con lo cual van a chocar más veces con las paredes del recipiente. Es decir, va a aumentar la presión. Por lo tanto, presión y volumen son inversamente proporcionales. Esto se puede poner matemáticamente con una formulita, que es la siguiente: que presión por volumen de un gas en una determinada condición es igual a la presión por el volumen de ese mismo gas en otras condiciones. En esta formulita, la presión siempre va a ir medido en atmósferas y el volumen en litros. Charles y Gay-Lussac establecieron dos leyes referidas a los gases. En la primera de ellas, mantuvieron la presión constante, es decir, trabajaron todo el rato la misma presión. Vale, pues si tengo un gas metido en un recipiente y ese gas lo voy a mantener siempre a la misma presión, quiere decir que ese gas está metido en un recipiente con alguna de las paredes móviles que se pueden mover, tipo una jeringuilla, ¿vale? Pero sin pitorro de salida, solo con tapadera que se puede mover. Vale, pues estos científicos se dieron cuenta que volumen y temperatura eran directamente proporcionales. Es decir, si tenemos un gas a una temperatura y le aumentamos esa temperatura, las partículas de ese gas se van a mover más rápido y al moverse más rápido van a chocar más veces con las paredes del recipiente. Como hemos dicho que estamos en un recipiente que una de sus paredes es móvil, al chocar más veces con las paredes de ese recipiente, lo que va a hacer es mover esa pared, aumentar el volumen de ese recipiente y así mantener la misma presión. Con lo cual, a mayor temperatura, mayor volumen del recipiente. Esto que estamos diciendo se puede poner matemáticamente en una formulita, que es que volumen partido temperatura de un gas en unas determinadas condiciones va a ser igual al volumen partido la temperatura de ese mismo gas en otras condiciones. En esta formulita, el volumen va a ir en litros y, ojito, la temperatura en Kelvin. ¿Cuál es la segunda ley de Gay-Lussac? Bueno, pues es la misma que la primera, pero en vez de trabajar a presión constante, trabajaron a volumen constante. Es decir, el recipiente siempre tenía el mismo volumen, o sea, paredes fijas que no se mueven. Y vieron qué relación había entre la presión y la temperatura. Bueno, pues lo hemos dicho antes realmente.
Si aumenta la temperatura, las partículas del gas se van a mover cada vez más rápido, con lo cual chocarán más veces con las paredes del recipiente. Y esta vez las paredes no se mueven, por lo tanto van a recibir cada vez más y más y más choques. Es decir, al haber más choques de las partículas con las paredes del recipiente, va a haber mayor presión. Por eso, presión y temperatura son directamente proporcionales. A mayor temperatura, mayor presión. Y esto matemáticamente se puede poner con una formulita del mismo estilo que la anterior. Presión partido de temperatura de un gas en unas determinadas condiciones va a ser igual a presión partido de temperatura de ese mismo gas en otras condiciones. La presión, igual que en la ley de Boyle, la vamos a medir en atmósferas, y la temperatura, igual que antes, ojo, ojito, tiene que ir obligatoriamente en Kelvin. Y con esto y un bizcocho, hasta luego.